Entonces, bien, antes de darle pase a César, me corresponde en esta noche, pues, hacer una pequeña introducción nada más, siempre agradeciendo vuestra presencia, vuestro apoyo, vuestra confianza por participar en este webinar en la que César hablará justamente del cloud computing, ¿no? Ciertamente también de todo lo que ello implica, con todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte un poco de la implementación, un poco desmitificando, como dice el mismo, ciertos aspectos de los que todavía a estas alturas de la era digital, y conceptos que a lo mejor necesitan ser aclarados, de cuestiones que necesitan ser aclaradas, más que todo en una coyuntura como la que se vive en este momento, ¿no? eh, de repente planteando alternativas, de repente planteando conceptos que pueden dar soluciones inmediatas a temas muy complejos de hoy día en la práctica, ¿no? Etcétera. Ciertamente eso también como un preámbulo a lo que implica los temas que se abordan en el curso de Cloud Computing, ¿no? Donde se hablan aspectos no solamente teóricos, sino sobre todo prácticos y de la vida diaria que pueden servir como soluciones, como bien decía. ¿Ok? Muy bien, entonces doy pase a César. César ya entra de lleno con el tema y estamos conversando en cualquier momento. Bueno, al final seguramente también vamos a estar comentando algunas cosillas en relación al tema y a los cursos. ¿Ok? César, buenas noches, bienvenido. Ahí estás. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el pase. Esto ya parece Canal de televisión. una especie de transmisión de noticiero, ¿no? Me has dado el pase, ahora estoy acá en vivo en el estudio. ¿Qué tal con todos? Muy, muy buenas noches. Igual también por mi parte reiterar las gracias a todos los que están presentes a esta hora de un sábado en cuarentena. Poco antes de los respectivos aplausos que se suelen dar a las 8 de la noche, agradeciendo la labor de quienes se fajan en circunstancias poco gratas para nuestro país, ¿no? Y en general en el mundo, ¿no? Desde los agricultores, policías, médicos, personal de limpieza, etcétera. Así que no nos cansaríamos de agradecer. Así que, así como ellos, también tenemos que hacer nuestra parte nosotros, ¿no? Efectivamente, como bien indica Héctor, vamos a dar inicio hoy día a una sesión de una charla básicamente. Voy a hacer un repaso básicamente sobre lo que compete a la computación en la nube. Hay un breve temario en todo caso que he preparado para esta noche, que paso a presentar, que es lo que ven, a lo que podemos ver en todo caso en pantalla. Un temario breve que hace referencia básicamente a los conceptos y fundamentos de la computación en la nube, dos subtemarios o dos subtemas que hacen referencia a un entendimiento general de lo que es cloud computing, y algunos conceptos, tipos, modelos y tecnologías fundamentales que no se pueden, o de los cuales no podemos escapar cuando nos referimos a computación en la nube, ¿no? Dentro de este primer bloque de conceptos y fundamentos de cloud computing, va a ser necesario también entender un aspecto que tiene que ver con el marco histórico de la computación en la nube, ¿no? De hecho, resulta importante entender de dónde viene para poder saber hacia dónde puede ir, ¿correcto? Así que no es para nada lógico dejar de lado el aspecto histórico en sesiones de computación en la nube, ¿no? A veces es mucho mejor ver ese aspecto antes de empezar a hablar de marcas, ¿no? Y hablar de marcas, pues también es parte de la sesión, bueno, ya en general del taller general de computación en la nube que dictan en esta casa de estudios y a través de GTA. El segundo tema o el segundo bloque, ya al final del webinar, hará referencia a la valoración de la computación en la nube. Vamos a hacer una específica definición de lo que es valor y caso de negocio. Y creo que con esos dos últimos puntos, estoy casi convencido de ello, suele pasar. Pasaremos un poco a definir o a plantear algunos mitos que con el tiempo se transforman en leyendas y que casi casi terminan siendo leyendas urbanas cuando muchos de nosotros en nuestra gestión diaria pasamos a tomar en consideración cuando armamos
un segmento de nube, o cuando elegimos una marca, o cuando elegimos un proveedor de servicios, ¿no? Así que sin más ni más, para avanzar en todo caso, pasemos a hacer la revisión de este temario. Eso sí, me comentan, sí, permítanme por favor bajar la cámara. La cámara la voy a activar al final. En todo caso voy a dejar solo el audio para poder hacer que esta presentación sea más fluida y no se degrade un poco la calidad incluso del audio. ¿Ok? Como dirían en los noticieros, me informan por interno. Así que vamos a hacer la desactivación correspondiente. Ok, entonces vayamos avanzando. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Les decía, el primer temario hará referencia al tema de los conceptos y fundamentos de computación en la nube. El primer punto es el entendimiento de la computación en la nube per se, ¿correcto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Solamente para efectos de orden, voy a ir hasta el final con el tema de la presentación y pasaré luego de repente a responder algunas preguntas para hacerlo un poquito menos denso, porque obviamente este webinar debería abarcar más o menos unos 60 minutos quizás, ¿ok? Así que no es que no pretenda responder todo lo que se pueda plantear durante la presentación. Bien, un entendimiento general, en todo caso, de lo que corresponde a computación en la nube hace referencia a que básicamente el cloud computing hace referencia a aplicaciones y servicios que se ejecutan en una red distribuida, que utiliza pues los diversos recursos virtualizados, que son accedidos o que se acceden a través de protocolos comunes de Internet y estándares de red. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿correcto? Esta teoría igual no debemos dejarla de lado cuando luego entremos a las definiciones. Nosotros mismos vamos a sacar algunas conclusiones o algunas definiciones propias que en base a este primer entendimiento no deberían ser tan lejanas. Por el contrario, deberíamos encontrar ahí un punto de encuentro y de entendimiento respecto a lo que se presenta aquí como teoría básica, ¿no? Del entendimiento de lo que es computación en la nube. Les indicaba también que una de las primeras cosas que debemos revisar cuando hacemos referencia a computación en la nube tiene que ver con el tema de la referencia histórica, ¿no? La cronología histórica de la computación en la nube, que es lo que vemos ahí en esta lámina, ¿no? Y si se dan cuenta, no hablamos de los años 2000, estamos hablando de hace unos 70, 60 años, ¿no? Estamos hablando de 1961, cuando aparece el término de red galáctica tal cual, ¿no? Si se dan cuenta, de repente algunos que han podido dar alguna referencia de lectura respecto a computación en la nube, muchos tienen el conocimiento de lo que es ARPANET como, digamos, la primera definición o referencia de computación en la nube, ¿no? Cuando hablamos de red galáctica, algunos chicos a veces en los seminarios, en los cursos, me dice, profesor, pero César, estamos hablando acá de Viaje a las Estrellas. No es nada que tenga que ver con eso, mucho más alejado de ello. Entonces parte como una visión, si se dan cuenta, ¿no? Ya el año 61 hablábamos de que de repente algún día, ¿no? Las computadoras podrán organizarse como un servicio compartido, ¿no? Estamos hablando de hace 60 años, lo cual hace una referencia de repente que podemos asociarla claramente a una visión, ¿no? A una visión. ¿Y qué visión? Porque hoy día nada más cercano a esa visión, ¿no? Definitivamente hoy en esta sesión somos un claro ejemplo de esa característica de compartir, ¿no? De servicio compartido, ¿no? A través de diversas herramientas, en este caso el Zoom el día de hoy. Ya para el año 69, con League Leader hablamos de lo que se conoce o conocemos en literatura o en lectura clásica al ARPANET, ¿no? A la Red de Agencias de Proyectos de Investigación Avanzadas, que nace como una iniciativa del Ministerio de Defensa en los Estados Unidos, ¿no? Y vamos avanzando un poquito más y nos centramos en más o menos en los años 90, pasando por los 70, donde VMware lanza su primer software de virtualización. En los años 90 hablábamos ya básicamente a una evolución de la web 2.0, ¿no? Como lo podemos ver ahí, ¿correcto?
Esto básicamente inicia como una idea, como lo plasmamos ahí, del profesor Ramat Shelapa. Igual, aún así, en los años 90 estamos hablando de que, por ejemplo, en nuestro país, si hablamos de región y país, en el año 92, 93, quizás 94, recién teníamos acá a la RCP, ¿no? Más o menos haciendo una cronología histórica ya más local. Y obviamente hablamos de bits de transmisión, ¿no? En realidad pasar un informe de una hoja ya era pues un logro bastante altísimo, ¿no? Recuperar datos de algún alojamiento que esté fuera de nuestra ubicación física ya era un gran logro, ¿no? Llegar a provincias o distritos que no estén dentro de nuestra capital, obviamente también ya era un gran logro, ¿no? Em, qué más podemos plantearnos, obviamente, en esta cronología histórica, ¿no? Fíjense, más o menos ya entrando a los 2000, hablamos de la aparición de Salesforce, ¿no? Hablamos ya básicamente del uso no intensivo, pero sí ya comienza a destacar el uso de la computación en la nube, ¿no? Estamos hablando ahí de Salesforce.com como gran ejemplo. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, Salesforce aún sigue estando en el top 5 de los principales proveedores o marcas, proveedores o marcas en todo caso de servicios en la nube, ¿no? De hecho que Salesforce es quizás aún el número uno en SaaS, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya el año 2008 hablamos acerca de la aparición de las plataformas para nubes privadas y nubes híbridas, ¿no? Ahí ponemos algunos ejemplos. Nube privada, nube híbrida, también lo vamos a tocar en breve, ¿correcto? Pero más o menos para ponerlos en contexto, ¿correcto? De repente algunos conceptos que de repente algunos de ustedes que están actualmente en esta sesión lo conocen, algunos quizás no. Para el año 2012 empieza a proliferar los servicios en distintos ambientes, en distintas plataformas, capas de servicio, ¿no? Y fíjense que ya hace muy poco, no hace muchos años, ahí está la referencia del 2015, 2016, se lanza Blockchain as a Service, ¿no? Y ese Blockchain as a Service como que, digamos, para los puristas también resulta como nombre, como nomenclatura, para ponerlo así, también como una especie de, de definición que está entre la realidad y el mito, ¿no? Porque obviamente las que conocemos como topologías, en todo caso digamos, como tipos, ¿no? de infraestructura, pues no van por ahí, ¿no? Ahí los vamos también a revisar. Pero ¿qué es lo que nos espera en el futuro, ¿no? En el futuro, ¿qué nos espera? Básicamente, que ya vamos a estar hablando de una digamos, interrelación mucho más directa con algunos otros tipos de servicios, otros tipos de plataformas, otros tipos de tecnologías también, ¿no? Estamos hablando básicamente que la computación en la nube va a ser enfocada o va a ser vista como una plataforma de integración, ¿no? Ahí lo vemos que se lanza ahí una especie de visión no tan futurística como la que vimos, ¿no? Del inicio de esta lámina de cronología histórica, pero se dice que para el año 2030 ya pues estaremos integrados con el IoT, ¿no? La computación cuántica, inteligencia artificial. Bueno, algunas cosas ya de estas se están realizando hoy en día, de hecho, ¿no? Vamos, con sus bemoles, con sus, digamos, algunos aspectos que pueden ser puestos en práctica, algunos sí, algunos todavía no, ¿correcto? Pero bueno, es parte obviamente de este descubrimiento diario y la vertiginosidad que tenemos en el descubrimiento de lo que nos puede dar la computación en la nube, ¿correcto? Bien, pasemos en todo caso a los principales eventos en el desarrollo de la computación en la nube, ¿no? O sea, que básicamente es qué variables son las que inciden, digamos, en el desarrollo del cloud computing o computación en la nube. Pasamos, como vimos, de la transición de equipos mainframe a dispositivos personales, ¿correcto? A thin clients, yo qué sé, dispositivos personales conectados a Internet, ¿correcto? Estábamos hablando más o menos que en los años 60, pues estos equipos mainframe eran 60, 70, eran prácticamente parte del ecosistema mismo, digamos, de la ingeniería, de la computación per se, ¿correcto?
Y a esta transición de equipos mainframe a dispositivos personales conectados a Internet, pasamos a una segunda variable no menos importante que tiene que ver con la evolución de las redes y la aparición de diversas y N topologías y protocolos de red, ¿no? De hecho, que esta evolución de las redes al inicio también causó un gran problema, ¿no? Un gran problema en el sentido de que cada fabricante, cada proveedor de servicio, cada cliente, usuario final hacía gala de repente del entendimiento propio de estas topologías y protocolos y entre comillas armaba pues sus propias redes o sus propias maneras para conectarse, ¿no? Entonces, digamos que en el tiempo lo que se tuvo que conseguir en todo caso fue llegar a una convención respecto al tema de qué protocolos o qué topologías utilizar. Hoy día sabemos pues que tenemos a la TCP/IP como una topología y protocolo fundamental para lo que corresponde al uso de la computación en la nube per se, ¿no? Y la tercera variable corresponde al tema de, perdón, acá, ahí estamos, al tema de el Internet, ¿no? Definitivamente esa expansión y evolución fue uno de los principales componentes, como bien lo planteamos ahí, que permitieron el rápido desarrollo de la computación en la nube. Entonces, básicamente son estas tres variables las que marcan un poco la pauta de lo que hoy conocemos como computación en la nube, ¿correcto? Pasemos ahora a ver los conceptos, tipos, modelos y tecnologías fundamentales de computación en la nube. ¿Okay? Hay, a ver, como bien lo planteamos ahí, ¿no? Hay diversos conceptos que hacen referencia a la computación en la nube, ¿no? Desde Gartner, Forrester Research, la NIST misma, e incluso de algunos destacados pensadores, por decirlo de alguna manera, de estos últimos años que han dado forma a la definición de lo que corresponde computación en la nube, ¿no? Un concepto de definición en la nube. De hecho, que Gartner lo define como un estilo de computación, ¿no? Un estilo de computación en el que las capacidades de TI, o en todo caso en el que existen capacidades de TI escalables y elásticas y estas se entregan como un servicio a clientes externos que utilizan tecnología de Internet. Pero me detengo en el tema de cómo es definido inicialmente, ¿no? Se define como un estilo de computación, ¿no? Entonces no habla de que es una tecnología, ¿no? O sea, definitivamente ya es presentada por Gartner como un estilo de computación, ¿no? Y eso difiere mucho de algunas definiciones apresuradas que existen respecto al tema de ver la computación en la nube o cloud computing como una tecnología per se, cuando en realidad no lo es, ¿no? Eso también es un tema que pasa a ser no algo de polémica, sino algo de simple inspección, ¿correcto? Un segundo enfoque, un segundo concepto es la que nos las presenta Forrester Research, ¿no? Define el concepto de cloud computing, de computación en la nube, como una capacidad de TI, ¿no? Estandarizada. Es decir, de servicios, software, infraestructura, entregada a través de tecnologías de Internet en forma de pago por uso y autoservicio, ¿no? Bien lo define ahí, una capacidad de TI que es entregada sí a través de tecnologías de Internet, ¿no? Igual la posición que tiene Forrester en ese caso tampoco es presentar al cloud computing como una tecnología per se, ¿no? Gartner como un estilo de computación, Forrester Research como una capacidad de TI, ¿correcto? Y vamos a pasar a ver lo que nos indica el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología o NIST, ¿no? La NIST lo define como un modelo, ¿no? Un modelo para permitir el acceso ubicuo, es decir, el acceso en cualquier parte, para decirlo de repente en otros términos, conveniente y a demanda de la red a un grupo compartido de computación configurable de recursos, ¿no? Ahí lo pone algunos ejemplos, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, etcétera, ¿no? Que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión e interacción, ¿no? Y plantea adicionalmente que este modelo que describe la NIST digamos, es un modelo que se compone de 5 características esenciales, 3 modelos de servicio y 4 modelos de implementación. Estos modelos, o estos 3 modelos de servicio y 4 modelos de implementación,
son los que vamos a ver luego de revisar qué es lo que nos dicen algunos autores como Thomas Earl, ¿no? Thomas Earl, por ejemplo, por su lado, plantea una definición muy simpática en realidad, ¿no? Nos plantea que la computación en la nube es una forma especializada de computación distribuida que presenta modelos de utilización para el aprovisionamiento remoto de recursos escalables y medidos, ¿no? Es algo así como intentar homologar los distintos conceptos vistos a través de Gartner, Forrester Research y la NIST, ¿correcto? Rescata de repente lo mejor de ello para tratar de plantear, obviamente, un concepto más asertivo, no necesariamente el mejor, ¿correcto? Pero nos da una referencia más cercana o de más fácil entendimiento de lo que corresponde a la computación en la nube o cloud computing. Pasemos a ver el tema de los modelos, ¿correcto? Thomas Earl entonces había planteado que computación en la nube, ¿correcto? La NIST, plantea o se compone en todo caso de 3 modelos de servicio y 4 modelos de implementación, ¿no? Entonces, básicamente acá ya empezamos a plantear justamente estos dos conjuntos de modelos que plantea la NIST, ¿correcto? Respecto al tema de los modelos de despliegue, hacen referencia a la ubicación, ¿no? A la ubicación y administración de la infraestructura de la nube, ¿correcto? Por ubicación y administración de infraestructura de la nube, pues vamos a encontrar estos 4 modelos comunes clásicos que de repente muchos de nosotros manejamos y que hacen referencia al tema de nube pública, nube comunitaria, nube privada y nube híbrida, que las vamos a revisar. Y respecto a los modelos de entrega de servicio, obviamente vamos a hacer referencia ahí a los tipos particulares de servicio a los cuales se puede acceder a través de una plataforma de cloud computing, ¿no? Ahí hablamos básicamente de IaaS, PaaS y SaaS, que también son otros términos que de repente lo escuchamos casi de manera cotidiana, ¿correcto? Veamos en todo caso qué implica hablar de una nube pública, es decir, desmembrando un poquito el tema de los modelos de despliegue. ¿Qué es una nube pública, correcto? Estos son los modelos de despliegue que les había comentado. La nube pública, entonces, está disponible justamente, como su nombre le indica, para uso público, para un gran grupo de entidades, personas, grupos industriales, organizaciones, etcétera, ¿no? Y que además es responsable, estos proveedores, en todo caso, de nubes públicas, de nubes, son responsables de la creación y el mantenimiento continuo de la misma nube y de los recursos que ofrecen, ¿no? Algunos de los principales proveedores se muestran ahí en el gráfico, que son los que de repente los conocemos por ahí. Y que básicamente se ofrece o lo ofrece un tercero a un externo, ¿no? Es básicamente como podríamos de repente tratar de ser lo más conciso posible respecto a lo que una nube pública compete, ¿no? Es básicamente un servicio o un modelo que ofrece un tercero, ¿no? Como llamarlo proveedor, por ejemplo, hacia una entidad, a un externo, que puede ser un cliente, una organización, etcétera, ¿correcto? Luego tenemos un segundo tipo de nube, llamado nube privada, ¿correcto? Una nube privada, que es básicamente la que aplica a un modelo interno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, si hacemos un repaso por la referencia de la lámina, indica que la infraestructura de la nube privada se opera para el uso exclusivo de una organización, ¿no? De hecho, que la nube puede ser administrada por esta misma organización o por un tercero, ¿no? Y pueden estar dentro o fuera de las instalaciones. Cuando nosotros entramos un poco al desarrollo más detallado de lo que compete a una nube privada, una de las principales preguntas que nos hacemos es si una nube privada corresponde o no a una intranet, ¿no? De hecho que hay una diferencia, de hecho vamos a encontrar diferencias al respecto. No es definitivamente una intranet, ¿correcto? Hay algunas características propias de una nube privada y de una intranet, o hasta podríamos de repente entrar a una conveniencia de encontrar una sola gran diferencia. Por eso, como insisto, lo repasamos ya a mayor profundidad en los talleres que nosotros tenemos, ¿correcto? Pero entendamos en todo caso, para este workshop, entendamos básicamente que
la nube privada se opera para uso exclusivo de una nación y puede estar administrada por esta o por un tercero, ¿no? Y puede estar dentro o fuera de las instalaciones. Una nube comunitaria es similar a una nube pública, excepto que su acceso está limitado a una comunidad específica, ¿correcto? O a una comunidad específica de consumidores en la nube. Podemos hablar de repente un conjunto de socios, ¿no? Una nube, por ejemplo, una nube de la comunidad puede ser propiedad conjunta de miembros de una comunidad. Se nos puede ocurrir de repente un conjunto de bancos, un conjunto de instituciones públicas, de colegios, etcétera, ¿correcto? Entonces, básicamente esto es lo que diferencia a una nube pública per se, ¿correcto? Acá básicamente, la gran diferencia es el acceso, ¿no? Que está limitado a un grupo o a una comunidad específica para no plantearlo como grupo por se. Y finalmente vamos a encontrar a una nube, un cuarto tipo que llamado nube híbrida, ¿no? Una nube híbrida es un entorno de nube compuesto por dos o más modelos que hemos visto, ¿correcto? Donde un consumidor, nosotros, una empresa, un tercero, etcétera, puede optar por implementar servicios que procesen datos que pueden ser confidenciales en una o en otra. Por ejemplo, datos confidenciales pueden estar implementados o pueden estar subidos en una nube privada, ¿correcto? En tanto que otros servicios menos sensibles para la organización pueden estar tranquilamente en una nube pública. Ahora bien, ¿cómo digamos, gestiono estos tipos de cloud? Bueno, herramientas hay muchísimas en realidad. Detenernos a revisar una y cada una. En este momento, insisto, de repente no tiene sentido. Yo espero llegar al final de este workshop a indicarles por qué a veces no es necesario hablar de marcas o herramientas de gestión, sino hasta antes haber entendido algunas cuestiones que son bastante simpáticas, que estoy más que seguro de repente a muchos de nosotros estaremos de acuerdo en tenerlo como conclusión, ¿ya? Pasemos a ver el tema de modelo de entrega de servicios, ¿no? Acá tenemos tres modelos que son presentados, o los tres modelos más comunes que son presentados a través del enfoque de computación en la nube. Los tenemos como infraestructura como servicio, ¿correcto? Plataforma como servicio y software como servicio. O IaaS, PaaS y SaaS, como se ha entendido ahí, ¿correcto? Vamos a revisar estas tres a través de una gráfica que creo que puede ayudar mucho más al entendimiento. Partamos en todo caso del entendimiento a través de un enfoque general, ¿correcto? Hablemos de cómo se componen o cómo una infraestructura on-premise en sitio, una infraestructura física, por decirlo de alguna manera, de gestión física primaria que tenemos muchos de nosotros en nuestras empresas, podemos ver, ¿no? En un on-premise, por ejemplo, claramente podemos reconocer algunas capas, ¿correcto? Algunas capas que van desde lo más lógico, en la capa acá inferior, la que vemos como networking, ¿correcto? Perdón, la capa más física, perdón, la capa más dura que la vemos acá como networking, hasta la capa más soft, ¿no? La capa que está en la capa superior, la capa de aplicaciones, ¿correcto? En esta capa intermedia vamos a encontrar básicamente herramientas o infraestructuras que nos permitan traducir, descifrar, ser el intérprete en todo caso de esta base física, ¿correcto? Para esta base superior o base más lógica, o la podríamos plantear desde una capa más back-end, ¿correcto? A una capa más front-end, ¿correcto? Entonces, esta misma estructura es la que nosotros vemos o podemos encontrar en los tres modelos, ¿no? Vamos a encontrar exactamente los mismos componentes, pero la conveniencia del uso básicamente va a estar orientado a dos consideraciones, digamos, tanto a sus beneficios como a quién va dirigido, ¿no? Como a quién va dirigido. Para complementar en todo caso el entendimiento, ¿no? Digamos, lo que tenemos en la capa de color verde, si es que lo pueden notar, lo que vemos en la capa de color verde, ¿correcto?
Es básicamente la capa que es gestionada digamos, sí, por los usuarios, los consumidores, de alguna manera, ¿correcto? Nosotros, las organizaciones, las empresas, los terceros. Si lo vemos desde el otro lado, digamos, por un aspecto cromático, por la parte celeste, turquesa, en todo caso, es, digamos, la infraestructura o los componentes, las capas, que van a ser gestionados por los proveedores de servicio, ¿correcto? Entonces, acá, sin de repente entrar a mucho detalle, vamos a poder, desde un primer vistazo, ya empezar a reconocer, ¿correcto?, qué tipo de modelo o qué modelo es el que vamos a elegir según la conveniencia, según a quién esté dirigido, según los beneficios que yo espere de los distintos modelos que nos presenta o los que nos plantea la computación en la nube, ¿correcto? Por ejemplo, para el modelo IaaS o infraestructura como servicio, que es básicamente el detalle de este acrónimo de IaaS, ¿correcto? Infraestructura como servicio. Este modelo, como bien lo hemos planteado, ¿correcto? Básicamente puede incluir o incluye en todo caso capacidades hardware, básicamente, ¿no? Capacidades hardware como red, conectividad, capas de almacenamiento, servidores, etcétera, ¿correcto? Que básicamente son virtualizados para ser ofrecidos para que, digamos, maximizar las capacidades que puedan ser ofrecidas en las zonas superiores, ¿correcto? El beneficio de tomar un modelo de infraestructura como servicio básicamente va a estar orientado para el tema de ahorro de tiempos, ¿no? Tiempos, costos, por ejemplo. ¿Qué nos ofrece también Elías? Mayor flexibilidad, por ejemplo. También nos ofrece mayor flexibilidad, acceso remoto, digamos, gestión de recursos, ¿ok? Eh, por ejemplo, algunas empresas no necesariamente tienen necesidades de empezar a armar toda una gran infraestructura para poder ofrecer sus servicios. Entonces, se me haría de repente, siendo un tercero, una empresa, un emprendimiento, algo muy engorroso y muy caro, ¿correcto? El armar toda esta infraestructura de abajo a arriba, ¿no? Por ello, obviamente, el beneficio orientado a temas de tiempo y costos, ¿correcto? Armar una infraestructura como tal para poder dar apalancamiento a lo que yo puedo ofrecer como negocio, pues resultaría definitivamente y a simple inspección muy, muy oneroso, ¿no? ¿A quién en todo caso podría estar o está dirigido este modelo, ¿no? Básicamente ideal para organizaciones capaces de construir y administrar sus propias plataformas de TI, pero que requieren esa flexibilidad que les indico, ¿no? Para poder modificar la infraestructura, pues, de acuerdo a sus necesidades, ¿correcto? Eso es. Entonces, esa es básicamente una de las razones también por las cuales yo podría, como empresa, solicitar los servicios de la nube a través de IaaS, ¿correcto? El PaaS, a diferencia del IaaS, básicamente proporciona básicamente marcos de desarrollo, ¿no? En estas dos capas, donde podemos fácilmente reconocer las capas de datos y de aplicaciones, dan entendimiento a lo que les acabo de indicar, ¿no? Básicamente lo que nos ofrecen son esos frameworks, esos marcos de desarrollo, transacciones, aplicaciones, ¿correcto? Ambientes que me permitan a mí como empresa centrarme básicamente en el desarrollo de aplicaciones a medida, ¿no? A medida, aquellas que puedan ser o haya estimado previamente como de valor para el negocio, ¿correcto? De las otras capas no me ocupo, de las otras capas definitivamente no me ocupo, de las otras capas definitivamente están planteadas justamente para que no sean parte de mi preocupación, porque básicamente mi negocio no está orientado a ofrecer recursos duros, recursos hardware, ¿correcto? Mi negocio básicamente estaría orientado a entregar más bien soluciones, ¿no? Entonces, de manera similar con lo que puede ofrecer como beneficios Elías, en el PaaS también podemos encontrar ahorros de tiempo, ¿no? Y también flexibilidad sobre todo para proyectos de desarrollo. Y un punto adicional que tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? Porque básicamente es la empresa la que controla la distribución, la protección, el respaldo de los datos, ¿no? Sensibles que puede tener cada organización, ¿no? Entonces,
¿A quién podría estar dirigido si empezamos a mirar este modelo a través de este enfoque de beneficios? Pues a empresas que deseen mantener el control sobre sus aplicaciones comerciales, pero que, digamos, en ese esfuerzo desean deshacerse pues de las limitaciones que implica el hecho de administrar la infraestructura, hardware, correcto, y el entorno software a la vez, ¿no? Eso es básicamente la dirección o la toma de decisión o la variable de toma de decisión para poder optar por este modelo. Y en último lugar, no menos importante, encontramos el modelo SaaS, ¿correcto? El modelo SaaS, que generalmente es un modelo, digamos, que es lo que está más ampliamente difundido y disponible, ¿no? A menudo de manera comercial para la gran mayoría de consumidores en la nube, ¿no? Ahora, ¿qué grandes beneficios podemos encontrar en el modelo SaaS? Básicamente que está orientado a la poca gestión de nuestra parte, ¿no? Básicamente me permite como empresa en todo caso tener liberarme de la gestión de la infraestructura del entorno, en todo caso de software, ¿correcto? ¿Qué beneficios más puedo obtener en SaaS, ¿no? Entonces, me puedo de repente beneficiarme con el tema de actualizaciones automáticas, de tal manera que de repente todos los usuarios tengan la misma versión de software y no tenga yo que preocuparme por hacer estas actualizaciones o buscar ventanas para poder realizar actualizaciones en mis aplicaciones, ¿no? Definitivamente este modelo también me permite pues, realizar pruebas fáciles y más rápidas de soluciones de software, ¿no? Y por simple inspección, como les indicaba, básicamente esta característica de reutilizable que tiene este modelo es que este modelo representa, si no el 50, quizás el 60% de ventas en el mundo de soluciones de nube, ¿no? Y pues de alguna manera esa flexibilidad, esa libertad que me permite a mí como empresa en gestión de infraestructura es el más apetecible y el más, digamos, elegido por la mayoría de las empresas. Ahora, lo que les he dicho básicamente es en términos generales, dado que, insisto, planteado así, de manera muy macro, yo ya podría tener alguna preferencia de acuerdo a lo que yo puedo ver a simple inspección como realidad en mi organización para poder elegir uno u otro modelo, ¿correcto? Incluso para quedarme en on-premise, ¿no? Podría también plantear, oye, ¿sabes qué? No, por un tema de seguridad, yo quiero manejar mi propia infraestructura, me siento más cómodo manejando mi propia infraestructura, me siento más cómodo viendo dónde están mis servidores, mi red, cómo he implementado yo mi topología, cómo he segmentado, cómo he consolidado mis servidores, cómo los he virtualizado, qué versión, tengo ahí a mis gestores que están mano a mano en caso tuviera algún problema, ¿correcto? ¿Qué sistemas operativos, el tema de licenciamiento, etcétera? ¿Qué aplicaciones ofrezco? ¿Me es más sencillo para mí, en apariencia, el tema de poder suministrar distintas soluciones a mis usuarios finales, ¿correcto? A mis clientes internos. Ok, de repente me podría sentir más cómodo en la zona de on-premise, ¿sí? O si por el contrario digo, mira, ¿sabes qué? En realidad entrar a definiciones, a un layout, a un tema de arquitectura, de cómo va a verse mi infraestructura general en temas de red, de storage, de servidores, me resulta muy engorroso. Ok, vayamos por un IaaS, que otro se preocupe por eso y nosotros nos preocupemos por estas capas, ¿no? Las capas de intermediación con la infraestructura que debería tener para poder sostener el negocio, ¿no? Otros se sentirán más cómodos, de repente solamente centrándose en el negocio, de repente por el tema de la madurez de su propio negocio, de repente por propia iniciativa, o de repente porque quizás pueda ser una empresa de consultoría que solamente se dedica al desarrollo de software, ¿correcto? Se sentirán mucho más cómodos en paz. Y en cambio en SaaS podríamos de repente poner como ejemplos a personas, empresas, organizaciones, entidades que se sientan más cómodas solamente tomando lo que ya existe, ¿no? Entonces ejemplos podríamos encontrar en realidad muchos, ¿no? Podría yo encontrar de repente en SaaS software definitivamente pues hospedado en remoto, podríamos hablar de repente de acá pues de Office 365, Webex, Zoom, incluso lo que estamos utilizando ahora, ¿correcto? Eh, Va a depender mucho, insisto, va a depender mucho de cuál sea
la madurez de la organización, las expectativas del cliente, lo que me puede ofrecer el mercado y algunas otras variables más que las vamos a ver finalizando esta sesión. La vamos a ver justamente en la parte de la valoración. Ahí es donde vamos a poder de repente descifrar algunas variables que todavía las estoy dejando aquí sueltas, ¿correcto? Pero que estoy seguro que al finalizar vamos a poder entender por qué no necesariamente a través de lo que nos puede ofrecer el mercado yo tengo que elegir uno u otro modelo, ¿no? De hecho, a veces cuando ya llegamos acá, lo primero que me dice, César, pero yo conozco esta marca, yo trabajo con tal, yo trabajo con la otra, y la verdad que podríamos entrar de repente en una polémica que no va a tener necesariamente un consenso, ¿no? Porque habrán N factores que determinen por qué algunos pueden elegir IaaS, otros se quedaron en paz, otros se quedaron en on-premise, etcétera, ¿no? Algo que sí de repente no necesariamente entra un tema de polémica podría ser, ok César, entonces ¿a dónde vamos? ¿No? O sea, si finalmente estamos hablando de computación en la nube, estamos hablando de una tendencia. Sí, definitivamente estamos hablando de una tendencia y no solamente una tendencia, sino también una realidad, ¿no? Entonces, hay que también tomar en consideración que esa realidad tenemos que saber manejarla, tenemos que saber entenderla e interpretarla antes de dar el siguiente paso o la gran toma de decisión, ¿correcto? Veamos un último punto antes de entrar al tema de lo que corresponde a la valoración, ¿sí? Y tiene que ver con el tema de qué tecnologías fundamentales encontramos en estos, de manera transversal en estos modelos que hemos visto, ¿no? Entonces vamos a encontrar como grandes influencias a lo que conocemos como agrupación o clustering, ¿no? También a lo que también se conoce como grilla y finalmente a lo que se conoce como virtualización. Vamos a plantearnos tres grandes capas, ¿no? Una capa dura, una capa, digamos, enmarcada en una zona donde yo puedo ver los recursos de TI, ¿no? Llámense estos recursos, servidores, equipos, etcétera. Eso básicamente está centrado en la zona de agrupación o clustering, ¿no? Bien, definitivamente su definición plantea que un clúster es un grupo de recursos de TI independientes, pero que están interconectados, ¿no? Pero que a su vez funcionan como un solo sistema. Entonces, un clustering va a ser este racimo, ¿correcto?, de recursos que si bien es cierto, están de repente en la misma locación física o en diferente locación física, están interconectados, pero en conjunto funcionan como un solo gran bloque de recursos, ¿no? Como un solo sistema, ¿correcto? Entonces, planteado así, las tasas de falla de este gran sistema se reducen, ¿no? Mientras que la disponibilidad y confiabilidad van a aumentar, ya que esta interconexión y optimización de capacidades vista como un todo, voy a ponerle entre comillas como un enfoque holístico, correcto, como un todo desde afuera, como un gran grupo de recursos que están de repente en alta disponibilidad, en redundancia, perfecto, va a hacer que de manera natural, correcto, la disponibilidad y la confiabilidad pues aumenten, ¿no? Cae un equipo, ok, tengo al otro activo, ¿no? La conmutación por error, por ejemplo, es inherente, como bien se plantea aquí como parte de la definición, a un clúster. Como un aspecto muy similar vamos a encontrar en la otra orilla a lo que corresponde a la grid, ¿no? La computación grid o las mallas, ¿correcto? Que tengo que entenderlo básicamente desde un enfoque más bien lógico, ¿no? Puedo obviamente tener, digamos, estos recursos, estos clustering, por ejemplo, correcto, planteados como parte de mi layout general de infraestructura, de servicios que puedo ofrecer, para servicios que puedo ofrecer, pero eso es físico, correcto, pero siempre debería también ver el enfoque lógico, es decir, cómo se van a organizar estos recursos para ser ofrecidos a mis clientes internos, a mis usuarios finales, ¿correcto? Entonces, estos modelos lógicos más bien tienen que tener una orientación a la distribución, ¿correcto? Justamente se plantea como una gran computadora
una gran computadora virtual, ¿no? Una supercomputadora virtual, como se plantea ahí. Entonces, una grilla más bien, a diferencia del clustering, lo tenemos que ver más bien como un enfoque, desde un enfoque más bien lógico, ¿correcto? Y el último punto corresponde al tema de la virtualización, no menos importante, es de repente un término un poquito más conocido, ¿correcto? Que hace referencia a la representación de la plataforma tecnológica que es utilizada para la creación de instancias virtuales de recursos de TI, ¿no? Digamos, es el aprovechamiento, entre comillas, máximo de mis capacidades o de mis recursos de TI, ¿correcto? ¿Qué me ofrece la virtualización? ¿Qué me permite la virtualización en sus diferentes sabores, en sus diferentes formas? Si lo veo a través de sus dos principales manifestaciones, básicamente me permiten capacidades de no solamente procesamiento como se plantea ahí, múltiples capacidades, porque podemos ver el enfoque de virtualización desde dos grandes enfoques, desde cinco, etcétera, pero bueno, son cuestiones que de repente se tienen que ver más a detalle, pero de manera general, lo que me ofrece básicamente son capacidades que distribuidas y que pueden ser compartidas por múltiples usuarios, ¿correcto? Y visto desde el enfoque interno a través de la optimización de todos estos recursos de TI que pueda tener yo en mi infraestructura. ¿Ok? Pero ahora sí, esto es como un enfoque general de lo que corresponde a la computación en la nube. Es un vistazo bastante de alto vuelo, ¿correcto? De lo que corresponde a la computación en la nube para entenderla como tal, para ir desarrollando digamos, descendiendo un poquito el temario. Hasta lo que hemos visto, queda claro que definitivamente computación en la nube no es, no debe ser visto como algo meramente tecnológico, ¿no? A través de las definiciones que hemos visto, nos hemos planteado que pueden ser vistas como un modelo, pueden ser vistas como, digamos, como un paradigma incluso, ¿correcto? Los términos que podamos referir o que podamos encontrar, pero que en donde la tecnología pasa a ser básicamente el medio y no el fin, ¿correcto? Eso es como para poder resumir un poco el tema de computación en la nube en cuanto a conceptos. Luego hemos planteado también aspectos que son bastante conocidos, ¿ya? Bastante conocidos o de lectura general que tienen que ver con lo que corresponde a los tipos de modelos de nube, llamados, planteados como, perdón, pública, privada, híbrida, comunitaria, etcétera, ¿correcto? Y luego los tipos de modelo, o cómo ofrecemos estos modelos, o cómo son ofrecidos a través de tres modelos llamados IaaS, PaaS y SaaS. Y me detengo un poquito ahí porque en realidad podríamos también plantearnos, o podríamos haber planteado hasta este momento también otras definiciones u otros enfoques, ¿no? Algunos conceptos que entran o que suelen entrar como discusión o como polémica luego de ver esta primera parte es el tema, César, ¿y qué pasa con la multicloud? ¿No? Eso es otro concepto. César, ¿qué pasa con otros conceptos X, AAS, donde X puede ser SaaS mismo o como visto como un servicio como un todo, o como X, donde X puede tener cualquier otra nomenclatura, ¿correcto? Llámese VAS, no sé, oye, podemos ofrecer backup como servicio. Ok, podemos encontrarle muchos significados a lo que antecede al como servicio, ¿correcto? Pero insisto, eso es como para también entrar a tallar a través de sesiones distintas donde vamos o va a ser muy difícil en todo caso encontrar un punto de consenso y donde vamos a deliberar por mucho tiempo respecto a lo que muchos autores indican. Así que hasta ahí básicamente el resumen y lo que les puedo entregar como algo más de sustancia, como algo de mayor entendimiento, de fácil entendimiento, es que quedémonos básicamente con estas piezas fundamentales de entendimiento de lo que corresponde a computación en la nube antes de plantearnos algunas otras cuestiones, definiciones, conceptos
tendencias que vamos encontrando en la lectura regular en el mercado, ¿no? En Google, etcétera, o lo que sus mismos proveedores de servicios o empresas les pueden ofrecer como, como soluciones de computación en la nube. ¿Ok? Veamos en todo caso el segundo punto del temario que corresponde al tema de la valoración de la computación en la nube, pero veamos primero qué es definición del valor y lo que es caso de negocio. Planteémonos primero lo que es la definición de valor en la nube, ¿no? Entonces, el valor de la nube se muestra en la transformación digital de las diversas organizaciones, ¿no? Donde la productividad de los empleados a través de las herramientas de colaboración de optimización de procesos hacen más ágil la operación. Ok, entonces el valor de la nube básicamente se centra en ello, en la transformación digital de diversas organizaciones, ¿no? Básicamente. Transformación digital, ¿no? Donde muchas veces transformación digital quiere ser entendida más por el término digital que por la transformación en sí, ¿correcto? De hecho, aquellos que de repente ya han llevado algunas sesiones en esta casa de estudios o en otra, o tienen también de repente mayor expertise en temas de transformación, o han sido parte de equipos de transformación digital, sabemos o saben que el valor de la transformación digital no está tanto en lo digital, sino básicamente en la transformación cultural, ¿no? Básicamente es un cambio de mentalidades, es básicamente entender lo que la transformación implica y cómo el componente digital coayuda a esa transformación en la organización, ¿correcto? Y a ese entendido es que nosotros tenemos que sumar la definición de valor per se, ¿correcto? Porque el valor de la nube no va a estar centrada básicamente en quién tiene digamos, la última versión de una marca, de un producto, ¿correcto? Quién tiene lo de vanguardia, ¿no? Sino básicamente qué es lo que yo puedo sacar de provecho o puedo optimizar de esas herramientas que utilice como parte de mi transformación, ¿no? Por otro lado, también se indica que digamos, parte de la definición de valor en la nube, ¿correcto? Se centra en la disposición inmediata de la información y el uso de los diversos recursos que la nube proporciona, ¿no? Y que obviamente esto genera diversas oportunidades comerciales por la organización. Y nuevamente entonces nos centramos en el hecho que no estamos hablando de la nube como tal, ¿no? Sino básicamente qué es el medio, qué es lo que ofrece, qué es lo que hay inmerso dentro de la computación en la nube, ¿correcto? Entonces, esta definición de valor puede tranquilamente estar representada dentro de la organización por tres componentes, ¿correcto? Un componente referido a la flexibilidad, ¿correcto? A lo que me puede ofrecer como ventaja competitiva y lo que me puede ofrecer como innovación en los procesos de negocio, ¿no? Eso es básicamente la representación de lo que hemos tomado como definición de valor. Y lo segundo y no menos importante, y por ahí de repente podríamos ir cerrando para ya hacerles un resumen un poquito más cercano a donde queremos llegar finalmente como parte de la polémica de lo que podemos encontrar de estas láminas o de lo que hemos visto en estos minutos. Hablamos de los casos de negocio, ¿no? Entonces, casos de negocio en la nube, casos de negocio on-premise, creo que el enfoque es similar, en realidad, ¿correcto? Y básicamente la nube no está exenta de que yo realice primero, una valoración, como lo hemos visto, y segundo, yo un ejercicio que me permita ver si efectivamente lo que yo me he planteado como alternativa de solución, como transformación, como beneficios propios que ayuden al objetivo de la organización, sea o no sea lo que yo estimo, ¿no? Entonces, básicamente, en un caso de negocio, tengo que centrarme, o se centra básicamente en calcular los costos que implican el migrar a la nube, ¿no? No es algo tan sencillo como decir, oye, la empresa A o la empresa B, que es mi competencia, o la empresa C, que es mi competencia, ya están en la nube, ya están trabajando con tal herramienta, con la otra herramienta, o están trabajando con esto, o que yo estuve al otro lado digamos, estuve en Europa y he visto que esto es lo que se utiliza, es más, estuve acá en Colombia, esto es lo que se utiliza. No, no necesariamente es eso, ¿no? Definitivamente hay que calcular los costos para migrar, tenemos que calcular los costos para migrar a la nube, pero donde
también tenemos que tener en consideración y no perder de vista cuánto me cuesta el trasladar, por ejemplo, esos costos, perdón, esos sistemas, ¿correcto? Y no verlo solamente como algo inmediato, ¿no? Como algo que hoy hago y mañana está en la nube. No es solamente un instante de tiempo el que tengo que yo ver, ¿correcto? El que tengo que evaluar o el que tengo que poner como variables de decisión. Tengo que también ver cuánto implica en el tiempo el hecho de haber migrado a la nube, ¿no? ¿Qué servicios o qué nuevos servicios voy a incluir como parte de mi valoración dentro de mis resultados, estados financieros, etcétera, ¿correcto? Algo tan simple como para tener en consideración una migración o este traslado de sistemas a la nube tendría que ver con el hecho, por ejemplo, del soporte, ¿no? Ok, el soporte antes lo daban las personas, los operarios, especialistas que estaban en mi empresa, porque antes, me voy a enmarcar en un ejemplo, antes estaba en on-premise, ok. Ok, ahora la mitad de mis aplicaciones que estaban on-premise, que lo manteníamos un pool de especialistas en mi propia software factory, ¿correcto? Ahora lo tengo con un tercero. Ok, qué bueno. Voy a obtener los beneficios que hemos planteado en la zona en las láminas previas, ¿correcto? Pero ¿cuánto me implica ello? ¿Lo sé realmente? Voy a tener en consideración quizás que cuánto me puede costar el prescindir de la mitad de mi capacidad que está en on-premise en mi empresa, cuánto me va a costar de repente el hecho de liquidar a mis especialistas. ¿No? O sea, todas esas cosas también tenemos que tener en consideración. De hecho, en la lámina se muestran como principales conductores, ¿no? Uno, y pensaría yo, y así lo puedo sostener, que el principal punto para poder, o el principal conductor de negocio para poder sostener un caso de negocio es el tiempo de salida al mercado, ¿no? La oportunidad de salir al mercado, la oportunidad de poder transformar mi organización, la oportunidad de poder tomar a este modelo, a este paradigma, correcto, llamado cloud computing, para salir al mercado. ¿Es el momento adecuado? ¿Correcto? Eh, Porque, ¿o acaso es una tendencia en realidad? ¿Es que yo debo ir a la cloud computing, a la nube? ¿Acaso porque mi competidor, como lo decía hace un momento, ya lo hizo, yo también tengo que hacerlo? Hay otras cuestiones previas, como le digo. Hay que ver si efectivamente estamos preparados. Si efectivamente mis usuarios lo entienden también. Fíjense que allí también hay otros costos, ¿no? Otro conductor que vemos ahí es el tema de flexibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que me ofrece este modelo, paradigma? Vamos, el concepto que ustedes hayan tomado en esta sesión o con la cual nos vayamos de aquí. Pero otro gran conductor, otra gran variable que tengo que tomar en consideración para mi caso de negocio es la flexibilidad que obviamente me ofrecen, que se me ofrece, perdón, al yo optar por ir a la nube, ¿no? Los costos también ya lo dijimos, costos hay muchos, ¿correcto? Costos hay muchos que tenemos que tener en consideración. De repente, tres enfoques que tenemos que tener en consideración de costos tienen que ver con el costo de infraestructura, o sea, el costo duro, el costo hardware, el costo lógico, el costo soft, ¿no? El software y el costo de personal, ¿no? Son de repente, tres aspectos en costos que yo debo tener en consideración y no debo perder de vista, ¿no? Luego los temas de los acuerdos nivel de servicio. Definitivamente mis acuerdos nivel de servicio, mis SLAs van a cambiar definitivamente. La manera de interrelacionarme con mis proveedores en la nube es muy distinto a cómo yo hoy me interrelaciono con mis proveedores en on-premise, ¿no? Una de las características principales, y lo estamos viendo acá incluso como segundo conductor, es la flexibilidad, y a veces mucho de este término de flexibilidad está asociado con lo que corresponde a agilidad, ¿no? A rapidez y velocidad, con esos términos, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de dinamismo también, ¿no? Definitivamente los acuerdos de nivel de servicio van a tener que estar a la altura de ese, vamos a quedar con este último término, dinamismo que me ofrece o que es inherente a este modelo, ¿no? A este modelo, a este paradigma de computación en la nube. Tengo que también tener en consideración la arquitectura como tal, ¿correcto? ¿Qué de todo, o qué de todo esto que hemos visto como aspectos preliminares en esta breve sesión, es la que me conviene? Como les decía yo, en realidad va a depender mucho de qué es lo que yo sostenga
como arranque, ¿correcto? Y si ya estoy metido en este mundo, si yo soy parte ya del mundo de la computación en la nube, pues tengan por seguro que también mañana esto mismo ya puede cambiar. Entonces también hay que tener en consideración esto, ¿no? Entonces, hasta ahí el hecho de ver el caso de negocio, insisto, no como una foto de hoy, sino como no como una foto, sino como un video a lo largo del tiempo. O sea, hay que tener esa sensibilidad para poder yo plantearme qué es lo que me puede ofrecer este modelo en el tiempo, ¿no? Fíjense, desde los años 60 al día de hoy, lo que antes fue una visión hace 60 años, hoy es una realidad. Yo no me imagino, o vamos a ponernos un escenario de una imaginación, pero voraz, qué es lo que me puede ofrecer en el tiempo, este modelo de acá a 5 años, ¿correcto? Sin ir muy lejos, esta lamentable escenario que estamos pasando en el mundo, esta pandemia, nos ha forzado a muchas empresas, o ha forzado a muchas empresas, o a nosotros mismos, a cambiar un poco el chip, ¿no? A cambiar el hecho de verme en un face-to-face, de manejarme en un entorno de un aparente dinamismo a un dinamismo real, como es el que vemos hoy, ¿no? Donde tranquilamente puedo estar conectado en vivo y en directo a través de vía streaming, de manera ya no casual, sino diaria, con algunos colegas de mi empresa, ¿correcto? Y no hablo de repente de nosotros que estamos actualmente en esta sesión, probablemente sí, pero hoy día, por ejemplo, lo vemos como los casos de la educación a distancia, ¿no? Muchos docentes que son nativos en on-premise, por decirlo de alguna manera, o entre comillas, nativos en el mundo físico, pues han tenido que cambiar rápidamente esta manera de ver digamos, el mundo, ¿no? Un enfoque completamente distinto, una verdadera transformación. Y no menos importante, y por último, es también tener de mi variable, dentro de mis fórmulas, en el caso de negocio, el hecho de lo que me implica migrar a la nube, ¿no? Lo que llamamos Green IT o computación verde. Esto obviamente hace referencia al hecho de si hoy, por ejemplo, me mantengo en on-premise, como le decía, por un tema de capricho, por un tema de necesidad, por un tema de falta de presupuesto, por las razones que yo pudiera encontrar, si de repente parte de mis principios como empresa, dentro de mi visión, mi misión, etcétera, sobre todo de mi visión, y con algunos otros valores que yo pueda mantener en mi empresa, el hecho, está muy marcado el tema de la responsabilidad social, mi entorno, saludar, mi entorno, mi relación con el entorno, ¿correcto? Está alineado al tema de lo que corresponde a los factores verdes, a los factores ecológicos, ambientalistas, pues fíjense que computación en la nube, el Cloud Computing me ofrece una excelente manera de poder eh, trasladar esos beneficios que son inherentes, ¿no? A este modelo. De hecho, dejando algunos componentes de esa estructura o esos bloques que vimos en la parte de on-premise, apagando algunos servidores, para decirlo en modo más sencillo, puedo yo no solamente reducir mis costos en consumo eléctrico, ¿no? Sino también de repente mi energía calórica, ayudar o coayudar a mi entorno, ¿correcto? Energía que la verdad a veces puede ser incluso mal utilizada. A veces podemos tener de repente ahí una computadora o un servidor, un armatoste que no sabemos ni para qué es, o de repente sí sabemos y sabemos que solamente corre una sola aplicación, ¿no? Entonces, la computación en la nube también me ofrece algunas ventajas al respecto. Entonces, ojo con esto último respecto al tema del caso de negocio que en líneas generales quisiera que por favor nos lo llevemos el día de hoy como lo que o cómo deberíamos ver la computación en la nube per se, ¿no? No ver la computación en la nube por lo que me ofrece como tal o por lo que he visto o por lo que leo, ¿no? Sino computación en la nube sí, ok, es una tendencia sí, me queda claro que vamos a tener que estar ahí más temprano que tarde, ¿correcto? Pero detrás de ello hay un esfuerzo bastante fuerte, un esfuerzo bastante grande centrado en el tema de hacer una revisión exhaustiva de
de estos conductores que estamos planteando aquí, ¿no? Unos más importantes que otros, insisto, dependerá mucho de la madurez de la empresa, dependerá mucho de lo que requieran los directores de la empresa, mucho de lo que requieran los accionistas, mucho de lo que requiera mi propia organización. En algunos casos también corresponderá de repente cambiar completamente el chip de toda mi organización, de repente mutar, transformar completamente a los integrantes de mi organización. Ojo que eso también es obviamente un paso bastante significativo, que se transforma obviamente en aspectos monetarios, ¿correcto? Como impacto monetario en una organización. No es tan sencillo definitivamente migrar. Ejemplos he tenido mucho en distintas sesiones que he tenido en computación en la nube, donde cuando obviamente tenemos mucho más espacio para hablar, sesiones de 5 días, de 18 horas, podemos centrarnos a polemizar en mucho, pero donde solemos siempre centrarnos o donde terminamos centrándonos, ya poniendo ejemplos de cada uno de los participantes, es básicamente centrarnos en los temas de los casos de negocio, ¿no? Y ojo, no hablamos de empresas que de repente se centran en el hecho de que tienen el dinero, tienen la plata y tienen el presupuesto para adquirir herramientas, ¿no? Para ir a la nube, como lo podemos llamar. No, el beneficio definitivamente no está por ahí. El beneficio, la conclusión que llegamos es que definitivamente pues, el beneficio definitivamente no está ahí, ¿no? Entonces, antes de pasar a la rueda de preguntas, sí me gustaría, por favor, solamente permitirme unos breves minutos para poder cerrar con algunas conclusiones, ¿no? Cerrar algunas conclusiones. Básicamente, computación en la nube, entonces, como definición, como marco general, como concepto general, es básicamente un modelo de entrega, ¿no? y de consumo virtualizado de recursos y servicios, ¿no? O sea, definitivamente no es una tecnología, eso queda claro, ¿correcto? Donde yo voy a encontrar dos partes. Cuando hablamos de entrega y consumo virtualizado de recursos y servicios, hablamos pues que existen dos partes, ¿no? Va a haber un consumidor y un prestador, ¿correcto? Va a existir, sí, definitivamente por características propias de este mismo modelo, un acceso inmediato a estos recursos, ¿correcto? Además, la sensación de que no existe intervención humana definitivamente es algo que también podemos o que vamos a poder reconocer cuando veamos temas de computación en la nube, ¿no? Porque obviamente sé que alguien sí me está prestando ese servicio, pero no sé quién es. Por último, de repente hasta no necesites saberlo, ¿correcto? Y algo muy importante y quizás lo más importante para muchos, porque según vemos, muchos nos movemos o muchas empresas en todo caso también, se mueven básicamente a través por uno de estos conductores, principalmente por el tema de costos, es que hay que pagar por el uso, ¿no? Eso es algo que es definitivo, ¿correcto? Que es algo definitivo. Pero ese pago por uso, ojo, está centrado en función a la demanda, ¿correcto? Por eso es que es muy importante este punto del caso negocio, porque es importante saber exactamente qué es lo que voy a pasar, cómo lo voy a pasar y a dónde lo voy a pasar, ¿correcto? Eso también tenemos que tomarlo en consideración. Hay que tener también en consideración algunas cuestiones que tienen que ver con el prestador de servicios y el cliente final, ¿no? Yo entiendo que dentro de esta sesión pueden haber tanto prestadores de servicios como clientes finales, o algunos de repente fungiendo ambos roles, ¿no? Para el prestador de servicio, ¿qué puedo rescatar? ¿No? Para el prestador de servicios va a tener que tener en consideración de repente su primera inversión, ¿no? La primera inversión en la plataforma, en la infraestructura, en la parte de automatización. Va a tener que tener va a tener que tener en consideración también aspectos como gobierno, ¿no? El gobierno, la gobernanza, el tema del control de esa plataforma, de esa infraestructura que se nos ofrece, ¿correcto? También el tema de la seguridad, ¿no? El tema de las condiciones de uso, las condiciones de seguridad, los costos internos de proveer esos servicios y, ¿por qué no?,
su interrelación con el cliente. Como les decía yo, incluso en esta lámina lo podemos ver, el tema de que los acuerdos de niveles de servicio pues efectivamente van a mutar, van a variar, ¿correcto? El prestador de servicio entonces tiene que ver a la tecnología per se como un utility, ¿correcto? Es así, ese es el enfoque que debemos tener, ese es el enfoque que debe tener un prestador de servicio, básicamente. Y por el lado del cliente final, a ver, debe saber lo siguiente sobre todo, ¿no? El cliente final, nosotros clientes finales, aquellos que estamos también como clientes finales o hemos sido clientes finales, debemos conocer claramente el contrato. Nosotros como... ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Ah, ok, ok. Parece que se había ido un poquito la señal. A ver, ¿qué me dicen? Que no se ve. Ah, sí. Ok, bueno, de repente puede ser de repente alguna sesión particular, pero por lo que veo acá, la mayoría sí me indican que sí se ve. Ok, sí, nos hemos quedado en la lámina de caso de negocio, es correcto. Entonces les comentaba el tema de cliente final, ¿no? El cliente final básicamente entonces debería estar centrado, como les comentaba, en el tema del contrato, ¿no? Básicamente en el tema del contrato. Eso básicamente, bueno, no solamente se ocurre en temas de on-premise, sino también en el tema de nube, pues, ¿por qué no? Más aún, ¿no? Debemos saber como clientes finales qué es lo que estamos consumiendo, eh, y también tener claridad sobre quién es responsable de qué, ¿no? O sea, yo como cliente soy responsable de esto me compete a mí, ¿correcto? Y el prestador de servicio o el proveedor de servicio le compete lo siguiente. Y obviamente eso tiene que estar claramente establecido en el contrato. Y algunas pautas finales, ¿no? Algunas pautas finales, y esto ya obviamente ya da pie al tema de las preguntas. Algunas consideraciones que me plantean respecto al tema de preguntas, entiendo que también podrían saltar en esta sesión, es, César, oye, pero está bien el tema del caso de negocio, etcétera, y mira, mi caso de negocio me ha salido positivo, ¿no? En mi caso de negocio me ha salido positivo, he tomado en consideración lo que me planteaste, he tomado la foto del día de hoy, he puesto algunas variables de proyección en el tiempo, he hecho mi corrida a 3 años, etcétera, ¿no? Y me ha salido, ok, mi ROI es por lo menos mayor que 1, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces voy a la nube. Pues aún así yo no podría pues tampoco decirle, sí, ok, vamos a la nube, ¿correcto? Es que hay algunas consideraciones también o preguntas básicas que tenemos que hacernos, ¿no? El ver que el ROI es positivo, el ver que efectivamente esto es efectivo, eh, el ver que es una tendencia, el saber que yo tengo que ir, que tengo que migrar a la nube en algún momento, ¿correcto? De hecho, no solamente porque es una tendencia aquí en Perú, sino una tendencia en el mundo, no necesariamente tiene que ser mi única variable de decisión, ¿no? No necesariamente tiene que ser mi única variable de decisión. Alguna vez les comentaba también a algunos compañeros, algunos colegas, oye, esto es como decirme que si me es más barato comprar una casa o alquilar una casa, ¿no? Entonces, es básicamente una pregunta que yo debería hacer, o sea, ¿qué te satisface a ti? ¿Qué le satisface a tu negocio? ¿Correcto? No es solamente el caso de negocio, no solamente es ver lo que sale como resultado, porque hay muchas consideraciones más. Ahí hemos puesto algunos conductores en la lámina anterior, ¿correcto? Hemos puesto algunos conductores y los hemos visto ahí. Eh, algunos conductores, pero hay algunos otros adicionales, ¿correcto? Entonces, esas consideraciones o esos conductores particulares serán propios de la organización. Entonces, no es tan sencillo tomar una decisión hoy y decir por convención que resulta más barato alquilar una casa, ¿correcto? Finalmente yo vivo solo, no tengo hijos, no pretendo casarme, aparte mi esperanza de vida es muy corta, no sé, ¿correcto? Pues no solamente serán esas variables, habrán otras variables y de repente otras personas con la misma condición plantearán un escenario que no sea el alquilar, sino el comprar una casa. Querrá de repente comprarlo para dejarlo a sus hijos, heredarlo, etc. Entonces esa es una analogía que se suele plantear respecto al tema de esa pregunta que se plantea como un mito, ¿no? Y César, ¿es más barato la computación en la nube?
Bueno, ok, acá hemos planteado algunas consideraciones, algunas pautas, algunos conductores, hemos visto que tenemos algunas herramientas para poder tomar la decisión, pero no es una generalidad, hay que tomarlo como una pauta, sí, correcto, pero existirán algunas otras que sí serán necesarias revisarlas a detalle dependiendo de la organización o dependiendo qué es lo que quiera nuestra organización, alineada a la visión, alineada a la misión, a los valores, etcétera, ¿correcto? Otras preguntas que también entran como parte de estos mitos, estas leyendas, ¿no?, urbanas que se presentan. César, la cloud computing, la computación en la nube es más segura, ¿no? Vamos, sí, no, ¿no? Porque también pues, va a depender del enfoque, ¿no? O sea, César, es que es mucho más seguro porque imagínate que tienes esta información, a ver, si hablamos de una casa, es más seguro tener mi información en un disco duro, en una memoria flash, puesto en una caja fuerte donde yo solamente tenga la contraseña y lo pongo ahí en mi piso, debajo a 2 metros de tierra, que tenerlo de repente en la nube donde yo no sé dónde está, ¿no? La información. Pues sí, si ese es el enfoque que quieres plantear, pues será ese el enfoque que será válido para ti, ¿correcto? Pero también me podría plantear entonces, ok, si te es más seguro el hecho de que de repente esté en la nube porque sabes que solamente a ti te brindan el servicio, qué bueno, pero la nube donde esté, ¿correcto? Pues va a estar finalmente en un data center, ¿no? Ese también es otro mito, la información en la nube no está volando por los aires. Algunos dirán, César, sí, bueno, está a través de por ahí están pululando los datos, ok, pero no, finalmente está esto en un data center, ¿no? Están en servidores, están en equipos, ¿correcto? Entonces, una pregunta que me haré para ver si seguro no es ¿dónde están mis datos? ¿No? Es decir, o quién me está brindando el servicio, ¿correcto? Ese servicio se lo brinda a quién, a mí solo, a millones de empresas como yo, a millones de empresas que tienen el mismo giro de negocio que el mío, ¿no? ¿Qué capacidades técnicas o económicas tiene esta empresa proveedora de servicios? ¿No? ¿Qué sustento, a qué grupo de poder pertenece, a qué grupo tecnológico, invierte en tecnología, invierte en seguridad o no? ¿Qué protocolos de seguridad tiene? De repente yo tengo protocolos de seguridad mucho más fuertes, por decirlo de alguna manera, pero que estén más adecuados, que estén más adecuados obviamente para lo que yo requiero, ¿correcto? Y no necesariamente van a ser los mismos que pueda tener este tercero, ¿correcto? Y finalmente, ¿no? Finalmente es, César, entonces, mira, por lo que he visto en el mundo y he rotado por ahí en el mundo, pues definitivamente la computación en la nube es la mejor opción que yo puedo tomar. Bueno, pues yo lo planteo de otra manera. En todo caso, hoy por hoy y a cualquier parte del mundo, la computación en la nube es una opción más a considerar, ¿no? Insisto, va a depender mucho de las necesidades del negocio y las necesidades particulares de quien toma la decisión también, ¿correcto? Hay tantas variables como tantos escenarios puedan haber por quienes sean los tomadores de decisiones, ¿correcto? Entonces eso básicamente la pauta que dejo abierta, ¿correcto? Insisto, podemos entrar a una rueda de polémicas respecto a si lo que se ha planteado como conclusiones de estas últimas preguntas que se suelen hacer son así, tal cual las estoy planteando o no. Pero bueno, finalmente es una posición. Entiendo, insisto, ustedes también habrán pasado ya de repente por esta disyuntiva de seguir o no a la nube, pues de repente por acá hemos tratado de aportar algunas consideraciones más que tenemos que tomar en cuenta para el tema de computación en la nube, ¿no? No es tan sencillo, a pesar de los años que han pasado desde su idealización hasta ahora, después de 60 años, no es tan sencillo aún tomar en consideración el tema de la computación en la nube, el cloud computing como un debe, ¿no? Como un must. Sugiero en todo caso, y esa es la última conclusión, el hecho de dejar esto como una opción más, ¿no? Eso es. Ahora sí podríamos pasar a una rueda de preguntas, si hubieran. Orlando me plantea con respecto a la certificación, ¿por dónde empezar?
por una certificación AWS, GCP o Exim. Orlando, a ver, yo lo planteo igual como he planteado el tema de si compras o alquilas una casa. En realidad va a depender mucho de lo que requieres. Una es bastante técnica, correcto. Puede ser Exim, esta es la de GTA, esta es de la Global Trust Association. En todo caso, si no cuentas, podría sugerirte lo siguiente, en todo caso, de repente, si no cuentas con una certificación macro, sería mejor empezar por ahí, ¿no? Una certificación un poco más general para poder entender la computación en la nube, varias aristas, para luego centrarte en certificaciones particulares, como las que me estás planteando ahí, ¿no? De algunas marcas particulares, de algunos proveedores particulares. Eso es lo que yo te podría plantear. Eh, Eso es. Seguridad de la información. Si existe una normativa, instituciones del Estado con referencia directamente a este tema o aterrizan bajo una seguridad de la información, en realidad está bajo un paraguas, ¿no? Bajo un paraguas. Lo que existen acá son normas técnicas, pero eh, si vamos a hablar de instituciones del Estado, es mejor utilizar en todo caso normas técnicas, tanto de lo que se refieren a herramientas de computación en la nube y, ¿por qué no?, complementarlas y robustecerlas con las que existen como las de seguridad de la información. ¿Y por qué no? Seguridad informática, aunque eso entiendo que no está todavía normado per se. No estoy muy seguro de ello, pero por lo menos estas dos sí. Podrías tomar esas dos. Si a veces nos planteamos el tema de las prioridades, nos tomamos en consideración, pautas generales del mercado a través de estándares, podría ser también un punto de partida sin descender exactamente a normas técnicas locales, ¿no? Carlos me dice cuáles son los principales beneficios de una pyme para usar computación en la nube. Qué buena pregunta. Es que en realidad, a ver, podríamos plantear de repente que una pyme se va a ver beneficiada sobre todo por el tema de la poca necesidad de invertir en capacidades que no requiere, digamos. Una pyme usualmente está centrada básicamente en lo que quiere su negocio, en lo que quiere el negocio, ¿correcto? El objetivo mismo del negocio. Una pyme podemos plantearle de repente una empresa especializada en la venta de un producto en particular, pero para la venta de este producto en particular, que no sea tecnológico obviamente, pues no va a depender o no debería depender de la infraestructura, el layout, de los servidores, no debería estar centrado más en cómo vender más ese producto que en cómo armar una infraestructura ya sea en on-premise u otra, ¿no? Entonces, obviamente, para ese escenario sí sería definitivamente de mucho más importancia o de mucho más valor, como hemos visto en los últimos minutos, optar por uno de los modelos que hemos visto, ¿no? Probablemente sea un momento de empezar por SaaS, ¿no? Por utilizar alguna aplicación que ya existe en el mercado. De repente solamente quiero una aplicación que me permita facturar y no quiero desarrollarla, pues ya existe en el mercado. Soy un restaurante o una cadena de restaurantes, también existen aplicaciones en la nube en el mercado, incluso locales, ¿correcto? Que me permiten eso a precios módicos, ¿no? Módicos relativamente a lo que me podría significar el hecho de elegir un modelo PaaS y empezar a desarrollar mi aplicación y luego mantenerla, ¿no? Entonces, podrían ser los principales beneficios que yo pueda encontrar en una pyme para usar computación en la nube. Pero ojo, Carlos, ahí también tener en consideración lo último que dije, el caso de negocio, ¿no? El caso de negocio definitivamente es básico. O sea, podemos hablar de generalidades, sí, pero hay que tener mucho en consideración el momento también. Jorge, ¿es recomendable llevar el core del negocio a la nube? No quiero sobreentenderlo, pero si planteo el tema de... A ver, a ver, Jorge, quiero terminar de entender. A ver, si nos referimos al tema de llevar el core del negocio, ¿es a la parte productiva o estamos hablando de la idealización, o sea, la parte estratégica del negocio? ¿A eso nos referimos para poder dar respuesta a tu pregunta? Jorge Dávila. La parte estratégica. No, la parte estratégica es inherente. Va a funcionar tanto en on-premise
como en nube, ¿correcto? Lo que va a variar es la forma. Así que no debe ser, no debo yo exceptuar lo que ya tengo como objetivo estratégico de organización en un escenario o en otro. No debe variar, al contrario, ¿no? Más bien debo yo buscar la manera de adecuarme y optimizar y explotar los beneficios que me podría, digamos, resultar el hecho de migrar digamos, a un modelo de nube, sea el que haya elegido. Pavel, muchos preguntan por la seguridad, ¿cómo explicarías de forma que genera confianza al consumidor o al que se le va a brindar servicio, hablar de sus certificaciones? Ya, esto también lo hemos visto también en otras sesiones, ¿ya? Insisto, el tema de seguridad es un tema bastante álgido, es un tema bastante debatible, ¿correcto? De hecho, que al final decía yo, va a depender mucho de qué es lo que uno quiera considerar en el tema de seguridad. Puedo hablar incluso de teoría de seguridad. Obviamente acá hay otros especialistas que nos pueden dar esa referencia, pero a ver, prefiero una seguridad perimetral o una seguridad segmentada. Prefiero este modelo de seguridad perimetral, seguridad segmentada, ¿puedo hacer un símil en la nube? Pues sí, o sea, ¿quién me va a dar la seguridad? ¿La doy yo o la da el proveedor? ¿La damos ambos? ¿Cuáles son nuestros enfoques? ¿Cuáles son nuestros límites de responsabilidad? Esa es una manera de ver el tema de seguridad, ¿correcto? Y en el tema de certificaciones, en realidad, la certificación como de esta o como de cualquier otro tópico, no me brinda una seguridad al 100%, entendiendo que seguridad 100% no existe, el 100% perfecto no existe, pero sí me va a dar un palmarés adicional para yo poder indicar que he llevado un tópico, he entendido el tópico y lo puedo yo plantear a través de estas soluciones, ¿no? Eso sí, definitivamente las empresas van a tener que estar de la mano con lo que el mismo servicio, el negocio requiera, ¿no? Eso es básicamente fundamental, ¿no? No depende de una de las partes, salvo yo lo acceda, cosa que no lo sugiero, ¿no? Sería bueno que el ascenso de la computación cognitiva sea impulsada por la nube. Ascenso de la computación cognitiva. Ok, acá estamos hablando también ya de otros tópicos que están empezando a subir a la nube. Sí, es correcto. Planteémoslo de otra manera. El enfoque es, la nube es otra opción más, es otro modelo más, ¿correcto? De hecho, que cuando empezamos a hablar de aspectos de cognitiva, de los aspectos que queramos ver, empezamos a hablar de analítica, big data, etcétera, ¿correcto? Empezamos a pensar primero en la infraestructura, ¿no? De hecho, que empezamos a primero pensar dónde lo voy a poner, ¿no? Cuando hablamos en cuanto a, más bien, lo que tendríamos que tener en consideración en cognitiva es quién va a ser quién va a ser el aspecto consciente, quién va a ser la variable pensante, la variable analítica, ¿correcto? De lo que yo ponga en la nube o en un servidor en mi casa, ¿correcto? Entonces, yo creo que el enfoque debería ser más bien al revés. No debería ser impulsado por la nube per se, sino más bien desde el otro lado, por el lado de quién va a hacer la resolución y el análisis. La parte de infraestructura puede ser más sencilla poner. Contratar espacio en nube, contratar almacenamiento en nube, contratar servicios en la nube, es relativamente sencillo hoy en día, ¿correcto? A pesar del análisis de caso de negocio que podemos hacer, podría ser relativamente sencillo, ¿correcto? Para unos más que otros, pero lo que sí va a ser más difícil resolver es quién va a ser la parte analítica, quién va a resolver lo que está ahí, porque me puedo llenar de datos, de teras, petabytes, etcétera, y voy a tenerlos amontonados ahí y ten por seguro que nunca los voy a utilizar. Entonces, yo creería más bien, Gabriel, que el enfoque es distinto. Jorge John me dice, la seguridad de la nube irá acorde con lo que solicites como servicios y la forma en que la responsabilidad esté compartida. Para eso se valora. Sí, es correcto, definitivamente. La seguridad va a ir acorde con lo que se solicite como servicio, va a ir acorde incluso con el negocio, etcétera. Y responsabilidad compartida, ¿no? Responsabilidad compartida también es un término que solemos debatir en las sesiones.
Hoy también existe la responsabilidad solidaria, etcétera, ¿no? Pero yo lo planteo desde un enfoque muy personal, muy personal, y trato de mantenerlo así en las decisiones tecnológicas, en la decisión del trabajo y, ¿por qué no, incluso desde casa? Que la responsabilidad empieza con uno, ¿no? La responsabilidad empieza con uno. Entonces, si yo estoy en el lado del cliente, si me pongo en el escenario en el cual la responsabilidad empieza de uno, pues como cliente tendré que pensar primero si es que yo estoy brindando la seguridad necesaria como para migrar, por ejemplo, este servicio a la nube. Y si soy proveedor, pues también tengo que pensar si tengo todas las herramientas, las plataformas suficientes como para poder ofrecer un determinado nivel o grado de seguridad a mi cliente, ¿no? Ese es el enfoque, ¿no? A ver. Certificaciones de proveedores en la nube. ¿El cliente le interesa más el tema de certificaciones y cómo ello le ayuda a cumplir? Sí, sí, completamente de acuerdo, John. En realidad, sí. Sí se presenta hoy como una necesidad más para cubrir, lamentablemente digo, ¿no? Más para cubrir requisitos de un RFP, en una propuesta que de repente algo que pueda valer per se. Sí, definitivamente, pero es un plus. El hecho de tener certificaciones es definitivamente un plus. Es un plus. Sería interesante si tienen limitaciones para ir al cloud, un webinar con el detalle de los aspectos de seguridad y cómo plantearlo al cliente. Ok, se toma en cuenta. Antonio nos está planteando también ahí un link interesante. Gabriel, ok, Antonio le da respuesta. En términos de costos, para migrar a la nube, ¿cuál es más costosa? ¿La nube privada o la nube pública? No, creo que no es tan general la respuesta. La respuesta no es tan general como ir a la nube pública o la nube privada si es una más costosa, porque en realidad va a depender mucho de la arquitectura y los servicios que tú pretendas subir y brindar a tus usuarios o clientes internos, ¿no? Va por ahí en realidad. Sí, va por ahí. No es tan sencillo responder una pregunta como si una es más barata o que otra, ¿no? Va a depender mucho del cliente en realidad y también del prestador, de las dos partes. Eso también puede ser un mito, es una buena pregunta para plantearlo como un mito. ¿Hay un dato sobre qué porcentaje de las empresas peruanas están migrando sus servicios TI a la nube o en tu experiencia cuánto sería ese porcentaje comparado con países latinoamericanos? Es bajo. Hay información, más hay información extranjera, de hecho. De hecho, que esa la solemos compartir también cuando damos los cursos de certificación de Cloud Computing acá en Global Trust. Pero a grandes rasgos, la verdad, todavía es pobre. Hay muchas más entidades, empresas o gente migrando a servicios en SaaS, ¿no? Pero eso es algo que se arrastra incluso desde afuera, no necesariamente aquí en Perú. Listo, genial. Bueno, De hecho, ok. el tema da para muchísimo más. Hay muchos aspectos del cloud computing que pueden ser vistos de distintas maneras, ¿no? Y formas, de hecho, además como un modelo de servicio, como un enfoque de servicio, ¿no? Y siendo que se han explorado aspectos de conceptos, de tipos, de características, diferencias, pautas, experiencia, la que le ha puesto César, ¿no? Y sobre todo creo yo que lo más importante de definir o de entender es que finalmente el cloud computing no es el fin como tal, ¿no? Sino es el medio, como lo ha dicho César, y eso me parece muy importante porque debería entenderse como un componente de la estrategia del negocio, ¿no? Ciertamente está ligado con muchos otros aspectos, por supuesto. Los aspectos relacionados a proyectos, a servicios como tal, a seguridad de la información o la ciberseguridad, ¿no? Y un tema mucho más amplio todavía con la transformación digital como un enfoque más completo, ¿no? Entonces, el tema definitivamente da para muchísimo más, así que, por supuesto, estos temas y muchísimos otros relacionados al cloud computing y todo lo que implica la experiencia de César en ese sentido, pues la tenemos ciertamente en las próximas convocatorias. César, si le puedes dar los siguientes. Claro que sí. Sí, de hecho, esta es una pincelada nomás, en realidad. A veces
Pero tenemos la necesidad bastante. de querer abarcar todo, pero a veces no se puede, ¿no? Ahí están los dos componentes que has planteado, ¿no? Sí, entonces, para quienes han estado participando en esta serie de webinars, y en los que me ha tocado también estar, hemos tenido la intención de poder no solo hablar en general, sino de repente tocar, aunque sea con pinzas, algunos temas muy, muy de moda, muy de mercado, y dar conceptos e ideas o mostrar, ¿no?, lineamientos que pueden servir como parte de las estrategias para distintas organizaciones, ¿no? Entonces hay mucho pan por rebanar en ese sentido y creo yo en todo caso, y agradeciéndoles ciertamente a la presencia de todos de distintos lugares de Latinoamérica incluso, se hayan dado el tiempo de poder estar, de poder participar, de eso estamos muy conscientes, muy agradecidos por cierto, y en todo caso, están viendo ustedes ahí las convocatorias, los invitamos a participar, tenemos una primera convocatoria del Cloud Computing Professional del 9 al 10 de mayo, y seguramente ya con los datos que nos han dejado, nuestra área de entrenamiento los contactará, les ofrecerá seguramente algunas condiciones muy especiales para quienes han estado en este webinar, para que no dejen de participar y puedan conocer a mayor profundidad ciertos aspectos que les pueden ser útiles en estos tiempos de cambio, un poco forzados por la situación, pero que ciertamente sirven para poder entender en su real dimensión lo que implica ir a un servicio en la nube, no por una moda, sino por ser conscientes de que es una práctica que está en relación con lo que el negocio está dispuesto a hacer, ¿no? Básicamente eso. Tenemos otra, solamente una, ¿no? ¿Esa? Perdón, esta Pues, solamente para el 9 y esa 10 es de mayo, que el 9 obviamente de va a mayo. ser, sí, 9 y 10 de mayo, que en la coyuntura y según el último anuncio de nuestro querido presidente va a ser virtual, ¿no? Porque la Sí, sí, cuarentena va hasta el 10 de mayo. por supuesto. Hemos estado ya en, eh, en este medio, por este medio, con estos, con nuestros cursos en PMC Life Training. Por supuesto, con la misma dinámica, con el mismo entusiasmo, con las mismas buenas prácticas y sobre todo con la misma experiencia, ¿no? O sea, hemos desarrollado una forma muy interesante de transmitir los conocimientos y se los digo porque ya he tenido por ahí unos cursos, y de hecho sí, se puede manejar de muy buena forma, ¿no? Con estos medios que nos da hoy la tecnología para hacerlo. Entonces, de Y, es- modo y- que muchas y eso gracias que nuevamente a faltan, todos. ¿Sí? no, le decía que eso que faltan varios mitos todavía, ¿no? Algunas veces nos hemos enfrentado a preguntas, César, así como me han preguntado hoy día, ¿no? Y AWS, GCP, y yo les digo, oye, ¿y qué te parece si mejor extendemos la pregunta y decimos AWS, Azure o GCP? Oye, pero yo Claro, tengo más licencias Microsoft y por eso vas a elegir una. O sea, se abre bastante, es bastante polémico, bastante rico y enriquecedor el hecho de plantear distintos enfoques de los participantes, ¿no? Cuando empezamos a ir desenmarañando un poco los aspectos más al detalle, y la verdad que nos damos cuenta que no necesariamente son esos conductores que hemos visto, sino como les decía al final hay muchos más, ¿no? Que obviamente en sesiones como estas a veces es muy cortísimo poder determinar, ¿no? Por eso por obviamente están supuesto. estas sesiones, esta certificación de Global Trust Association, ¿no? Que vamos a tener la oportunidad de compartir para el 9 y el 10 de mayo. Genial, listo. Entonces, antes de terminar, les pediría todavía a los que están, porque algunos han estado ya retirándose, pero nos habían acordado que teníamos la foto de rigor al final. Paul, por favor, tú mismo eres, si estás por ahí. Paul se ha ido a la nube, creo. Paul está en la nube. Acá estoy, acá estoy. Buenas Está. noches. Directamente Está en on-premise, está en Desde la on-premise. Estación Espacial Internacional se conecta. Ahí está, por favor. Por ahí, a ver, más invitados por ahí. ¿Quiénes pueden apoyarnos con esta fotografía? Ahí, por favor, una sonrisa, ¿ven? Close up.
Bueno, mientras se van conectando, por mi parte, despedirme de todos y cada uno de ustedes y también, al igual que Héctor, agradecerles por este tiempo que nos hemos regalado en realidad, ¿no? Y espero de verdad que haya contribuido en algunos casos de repente a sincerar conceptos, en otros casos a adicionar conceptos y en otros casos de repente a recordar conceptos, ¿no? Obviamente tratamos de poner siempre un equilibrio entre los conceptos, de repente, entre lo que puede ser más básico hasta de repente algo más de negocio, ¿no? Hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio, así que por ese lado espero que hayamos encontrado o haya logrado encontrar ese punto de equilibrio con, digamos, la teoría que hemos revisado y obviamente con el remate final que dimos en la parte de un poquito de mi experiencia personal, una gotita ahí de experiencia personal y el tema de los casos y las preguntas que me suelen hacer. Y como les digo, sin perjuicio de eso, no llegamos a tener consenso, ¿no? No llegamos a tener consenso, no hay una verdad absoluta, ¿no? Muy Genial. bien, listo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias, Ahora Carlos. y Gracias, también. India.